Saludos hermanos, es un privilegio muy grande para mí poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Hoy quiero compartirles un tema muy interesante que estoy segura edificará primero mi vida y luego la de ustedes. Y vamos a leer en el libro de Efesios en su capítulo 6 y sus versos 10 al 24. Este pasaje se titula La armadura de Dios. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice el verso 14. Estad pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Dice el verso 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, cuando nosotros salimos a algún lugar, ya sea al trabajo, a estudiar, al gimnasio, a hacer alguna diligencia o a la iglesia, lo primero que hacemos es vestirnos. Nos ponemos la ropa apropiada para la ocasión, para el lugar o para el evento en el cual vamos a participar. Sin embargo, hermanos, algo muy importante para nosotros los cristianos y de lo cual se nos habla en Efesios 6:10 es que tenemos que vestirnos con las vestiduras de Dios. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero no lo demuestran. Es más, ni siquiera aparentan ser cristianos y están constantemente cayendo en pecado y cediendo a las tentaciones y deseos de la carne, porque no están vestidos con la vestidura que demanda la palabra de Dios para los hijos de Dios. Vamos a meditar en este pasaje, hermanos. Veamos ¿cuál es esa armadura de la cual nos habla la Biblia? Hoy vamos a hablar sobre esto y vamos a aprender de la palabra de Dios. La Biblia nos está diciendo que como cristianos no tenemos automáticamente puesta la armadura de Dios, sino que tenemos que ponernos esa armadura y vestirnos con ella. Por lo tanto, en las mañanas lo primero que debemos hacer cuando nos ponemos la ropa tradicional del día, también tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, con esa vestidura que como cristianos debemos utilizar día a día. Bien sabemos que nuestra lucha no es contra las personas que están a nuestro alrededor, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto quiere decir que como cristianos, nuestra lucha está primero aquí,
en nuestra mente, ¿sí? Con esos pensamientos de la carne, del mundo, con esas tentaciones que vienen hacia nosotros, con ese pecado que trata de acabar con nosotros día a día. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, nuestra lucha no la podemos ganar con nuestras propias fuerzas. Nuestra lucha solo la podremos ganar con las fuerzas del Señor Jesucristo si estamos vestidos con la vestidura del cristiano, que nos habla en su palabra. Debemos ser conscientes que con nuestras propias fuerzas no podremos vencer a los enemigos del cristiano, los cuales son el diablo, la carne y el mundo. Pero sí con la fuerza del Señor Jesucristo, porque Jesucristo venció con su muerte en la cruz y resucitó triunfante con poder y en victoria. Jesucristo venció a la muerte, venció al diablo, venció al pecado, se levantó de la tumba con poder para darnos la oportunidad de ser salvos. Así que cada día debemos levantarnos y vestirnos con esa armadura y pedirle a Dios que nos ayude a permanecer firmes en la fe y con su ayuda vencer toda acechanza del enemigo, porque esta es una lucha constante, día a día. En el verso 13 nos dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos estar conscientes que vendrán días malos, que pasaremos por momentos de lucha, de enfermedad, problemas, angustias, dificultades, pero debemos siempre confiar en el Señor y vestirnos con la armadura de Dios para que cuando vengan esos días podamos resistir, estar firmes y vencer en el nombre de Dios Todopoderoso. Ahora veamos cuáles son esas vestiduras, cuál es el vestuario del cristiano de la cual nos habla la Biblia. Número 1, dice, ciñe tus lomos con la verdad. ¿Qué significa la verdad, hermanos? La verdad es la palabra de Dios. ¿Y cómo ceñimos nuestros lomos? Lo hacemos leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando en la palabra de Dios, escudriñando esas sagradas escrituras, amando la palabra de Dios y poniendo en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que procurar día a día estar cerca de la palabra de Dios. Tenemos que tratar la manera día con día de enriquecer nuestro conocimiento sobre la palabra. Aprender cada vez más y más de la palabra de Dios. La Biblia debe ceñir nuestros lomos porque la Biblia es verdad. Número 2. Vístete con la coraza de justicia. La Biblia dice que debemos estar vestidos con esa coraza de justicia. El diablo siempre tratará de poner en nuestra mente pensamientos negativos. Siempre tratará de recordarnos nuestros pecados. Incluso nos acusará y nos dirá que no podemos ser perdonados. Pero la Biblia dice que somos justificados por la fe. Por lo tanto, nuestros pecados han sido perdonados. Quedaron en el pasado. Cristo borró nuestros pecados, trae paz a nuestros corazones y sigue venciendo en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos reprender al enemigo y decirle que estamos vestidos con la coraza de justicia y que Cristo está con nosotros. Número 3. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Esto se refiere a que a donde quiera que vayamos debemos hablar de la palabra de Dios, hablar de Cristo, dar a conocer a las personas que servimos a un Dios todopoderoso, presentar a Cristo a las personas. Darle a conocer a la gente que Dios es real, que tenemos un Dios vivo, un Dios que les ama, un Dios que los perdona, un Dios que les da la oportunidad de ser salvos. Debemos anunciar el Evangelio. Recordemos lo que Jesús dijo en Marcos 16:15, nos dice, id por todo el mundo
y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces es nuestro deber anunciar el evangelio, evangelizar a la gente y ganar almas para Cristo. Hermanos, tenemos que cumplir con esta comisión que nos ha sido encomendada. Número 4, el escudo de la fe. Sigue diciendo la Biblia, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es algo muy importante en la vida de nosotros los cristianos. Si usted tiene fe y confía plenamente en Jesucristo, si usted confía en que Jesús tiene el control de su vida y descansa en las promesas de Dios, entonces puede tener la certeza de que aunque a su vida vengan diversas situaciones, Dios siempre está presente y cuida de usted, cuida de mí, cuida de nosotros. La fe es la que nos ayuda a repeler esos dardos del enemigo, a detener esos ataques que el enemigo envía a nuestras vidas. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que premia a quienes le buscan sinceramente. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios con fe. La fe es maravillosa y está presente en el vestuario del cristiano como una barrera que nos protege y detiene todos esos ataques del enemigo. Cada obstáculo, cada pensamiento negativo, cada problema, cada adversidad, debemos enfrentarlo con fe. Cuando vengan procesos de enfermedad, debemos declarar que Jesús es nuestro sanador, ¿sí? Cuando vengan momentos de dificultad, debemos confiar plenamente en Dios y tener fe en que en sus manos está el control de todo. Si tenemos problemas quizás económicos, tenemos que decir, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo no sé por qué situación usted esté pasando. Yo no sé por qué problema usted esté en este momento cruzando alguna adversidad, enfermedad, no sé. Pero les recuerdo que la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Lea Salmos 34:19. Es palabra viva que viene a llenar nuestros corazones. Si usted reprende y reprende la adversidad y los malos pensamientos con el escudo de la fe y está lleno de la palabra de Dios, la fe lo protegerá y los dardos del maligno no podrán penetrar en su vida. El escudo de la fe es muy importante, así que es tiempo de que cambie sus pensamientos negativos y permita que crezca su fe y que Dios se manifieste en su vida. La Biblia dice que la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Número 5. El yelmo de la salvación. Yelmo significa casco. El yelmo es un casco que se coloca en la cabeza. Proteja su mente porque el enemigo quiere que dudemos de Dios, quiere que dudemos de Jesucristo, que dudemos de su palabra, que dudemos de esa promesa de salvación. Cada mañana recuerde ser agradecido y decirle a Dios, gracias Señor por tus bondades, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor porque por gracia tengo la oportunidad de ser salvo. Sea agradecido con el Señor. Dele gracias a Dios y pídale que guarde sus pensamientos, que le permita actuar con sabiduría ante las adversidades de la vida. Ocupe su mente, hermano, ocupe su mente en las cosas que edifiquen su vida y de esta manera usted pueda agradar a Dios. Número 6.
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una vez más, la Biblia nos recuerda que la palabra de Dios es muy importante. Nosotros no podemos derrotar al diablo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios pensamientos o nuestras propias palabras. Pero sí lo podemos hacer en el nombre de Dios Todopoderoso. Sí lo podemos hacer porque tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios vivo, un Dios que venció al diablo allá en el monte de la tentación. Cuando Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, vino el diablo a tentarle, pero Jesús lo venció con la palabra de Dios. Y le cita las escrituras y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos lo recuerda en Lucas 4:4. Así que, hermanos, confiemos en Dios. Dios ha vencido al enemigo, Dios venció al pecado, Dios venció a la muerte con poder. Y nos da la oportunidad, hermanos, de llevar una vida mejor para agradarle solo a Él. Estos son los elementos que tenemos que utilizar para estar firmes en la fe. Vestirnos con la armadura de Dios. Utilizar todos los días de nuestra vida las vestiduras del cristiano. La Biblia sigue diciendo en el verso 18 algo muy importante. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, pues bien sabemos que la oración es muy importante en nuestras vidas. Es el tiempo de comunicación entre usted y Dios. La oración es el diálogo, dice, del hombre con Dios. Es un acto de adoración y es un acto de comunicación que incluye la presentación a Dios de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Dios nos escucha por medio de la oración. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Entonces debemos estar conscientes de lo importante que es orar y mantener ese tiempo de comunión con nuestro amado Dios por medio de la oración. El pasaje termina diciendo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Dios quiere que nosotros seamos siervos fieles. Dios quiere que nosotros busquemos de Él día a día. Dios quiere que llevemos una vida en rectitud. Y podemos hacerlo si nos aferramos a Dios, si creemos con fe. Recordemos, hermanos, que Dios venció, que Jesucristo venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo. Y nos ofrece hoy, hermanos, nos ofrece la oportunidad de llevar una vida en gozo, una vida en amor, una vida en paz. Pero estos elementos solo los podemos tener si vivimos confiando en el Señor, si vivimos una vida acorde a la palabra de Dios, acorde a la voluntad de Dios. Aleluya. Ya para terminar, hermanos, vivamos una vida en rectitud, una vida, tratemos de llevar una vida íntegra. Busquemos a Dios en todo tiempo. Pongámonos esa armadura, pongámonos esa vestidura y día a día tratemos de hacer las cosas lo mejor posible para la honra y la gloria de Dios. Recordemos que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Dejemos pues nuestros antiguos pensamientos, nuestra antigua manera de vivir. Renovemos día con día nuestra vida. Cambiemos esas malas actitudes y dejemos que Dios
obre en nosotros. Use la vestidura del cristiano. Hable siempre con la verdad. Hable siempre de la palabra de Dios. Tenga la disposición de difundir las buenas nuevas de salvación. Aférrese a Cristo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente, para no caer en las trampas del enemigo. Proteja su mente, proteja su corazón. Y cuando el enemigo quiera tratar de atacarle, repréndale y confíe en la verdad de la palabra de Dios. Porque la palabra es viva, la palabra es verdadera. La palabra de Dios limpia, renueva. Dios nos da la oportunidad hoy de renovarnos, de vestirnos con esas vestiduras. Dios quiere que nosotros gocemos con Él en su presencia y nos da la oportunidad de ser salvos. No esperemos más, busquemos de Dios, busquemos de su presencia con anhelo, con fervor, con devoción. Dejemos que Jesucristo se manifieste en nuestras vidas. Dejemos que Él vaya adelante, rompiendo barreras, abriendo caminos. Dejemos que transforme nuestra vida, nuestros pensamientos, que Él dirija nuestros pasos. Llevemos pues una vida que agrade a Dios. Cada día, recuerda, hermanos, además de ponernos nuestras prendas, esa vestidura terrenal, pongámonos también la vestidura del cristiano. Y a donde quiera que vayamos, enfrentemos cada situación con seguridad, con fe, confiando plenamente en aquel que nos ha dado la salvación. Nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, nuestro bautizador, nuestro sanador, nuestro Rey que pronto viene. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.